En el tire y afloje político entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que se desatan tras los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Atlántico en los que habrían muerto colombianos, según el mandatario, y de las acusaciones del estadounidense que ponen a Colombia en el fuego de nuevos aranceles, además de restricciones totales a la ayuda económica y más, quienes tienen más los nervios de punta son los exportadores a Norteamérica. ¿Cómo saldrá librado el comercio exterior colombiano en esta situación? Hoy es martes 21 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, avances de noticias de las últimas horas en medio de la tensión que hay por saber qué va a pasar con la reforma pensional que se encuentra esperando el concepto de la Corte Constitucional. El futuro se hace cada vez más incierto, pues además de resolver si la ponencia de la reforma, que en teoría buscaría tumbarla, del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sigue adelante, también tienen que resolver dos recusaciones. Este lunes hubo una nueva recusación contra el magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez, de quien ya se sabe su ponencia tiene esa dirección. Por ende, ahora las recusaciones también hacen parte del proceso. Eso va a terminar extendiendo aún más la decisión. Este martes habrá noticias importantes en temas judiciales. Estaremos pendientes en nuestro episodio del día siguiente porque el Tribunal de Bogotá leerá la sentencia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe en segunda instancia, es decir, definitiva, el resultado sobre si ratifica la condena o lo absuelve. Un nuevo gesto pacífico en medio de la fragilidad de la paz temporal en Gaza se da ahora cuando este lunes Israel reabrió algunos cruces a Gaza para la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, mantiene cerrado el paso en la ciudad de Rafah. Esto tras el difícil fin de semana que se vivió en la Franja de Gaza, en donde Israel asesinó a varios palestinos que habrían cruzado la llamada franja a línea amarilla. Sin embargo, esto por supuesto no tiene ninguna justificación en medio del proceso en el que hay gestos de paz y el mundo está pendiente de lo que se pueda lograr en Gaza en este momento. En nuestro episodio anterior hablamos del impacto político y del escenario que significa la reclamación que hace el presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump de Estados Unidos por la muerte de colombianos en aguas internacionales. Probablemente pescadores, según señala el presidente Petro, que son vistos como narcotraficantes venezolanos y fueron ejecutados en medio del océano. También esto representa la polémica política en torno a los dos mandatarios. El presidente Trump, que acusa al presidente Petro de ser el líder del narcotráfico en el mundo y de otra serie de cosas, como lo hablamos en nuestro episodio anterior. Y esto tiene unas connotaciones políticas, pero vamos a hablar hoy específicamente, y seguramente vamos a hablar en más episodios sobre este tema, de el peso económico de este enfrentamiento, de estas decisiones. Ya vimos en una entrevista con el periodista Daniel Coronel que el presidente Petro no da su brazo a torcer y que se pone firme en torno enfrente al presidente Trump. Pero en lo económico, ¿qué significa cuando el presidente Petro dice que el TLC está suspendido? Esto ya fue rechazado desde diferentes instancias y de hecho el TLC sigue activo. Pero ¿qué podría ocurrir en el entorno económico con los empresarios que están exportando a Estados Unidos, a los que probablemente les impondrán más aranceles a los ya establecidos? ¿Cuál será el rumbo de las exportaciones, del comercio exterior y de la economía colombiana en este nuevo escenario? ¿Qué efectos podemos esperar en el comercio exterior, lo que exportamos, la industria colombiana que exporta a Estados Unidos? Le consultamos a Mauricio Galindo, editor de Economía y Negocios de El Tiempo. Bienvenido, Mauricio.
Bueno, en este momento ya se están aplicando esos aranceles que puso el gobierno de Estados Unidos a muchos países en el mundo en unas tarifas que en el caso de Colombia aparentemente quedaron eh, o quedó Colombia bien librada con tarifas del 10% que se están aplicando desde agosto. Eh, el impacto de aquí en adelante, si se llegan a subir más esos aranceles, sí depende de cómo sea la decisión, de qué porcentajes, de qué tarifas se llegue a hablar y si es una cosa general o si va para ciertos productos. Eso es lo que habría que ver sobre esa decisión. Recordemos que ha habido decisiones específicas para China, por ejemplo, en donde hay tarifas del 100%, que es prácticamente una prohibición al comercio. En el caso de Brasil hubo unas tarifas del 50%, que estuvieron eh, con, la, con el argumento de el proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro. Entonces, no sabemos, estamos pendientes de cómo sería esa decisión, de qué porcentaje se llegara a determinar y hacia qué productos o si es una cosa general. De todas maneras, el impacto pues a los productos de exportación siempre va a ser un impacto negativo, diferente a lo que está ocurriendo con esa tarifa que se puso del 10%, que en comparación con otros países fue inferior y entonces se decía que incluso terminaba Colombia ganando competitividad frente a países que tienen productos similares que van hacia Estados Unidos. Ya desde la Cámara de Comercio Colomboamericana señalaron que el TLC sigue activo, que no está derogado ni suspendido. Sin embargo, ¿cómo queda el TLC en este escenario de aranceles? Es decir, ¿en qué plano queda ese tratado que estaba vigente desde hace varios años? El TLC está vigente porque para que no opere, el país que no quiera seguir adelante debe denunciar el tratado. Ni Estados Unidos ni Colombia lo han hecho. El TLC tiene una cláusula que permite que, como ocurrió con Estados Unidos, si hay una emergencia que fue declarada desde el comienzo del gobierno del presidente Trump, eh, puede establecer ciertas tarifas, como efectivamente se hizo, y eso está contemplado en el acuerdo. Entonces, a la luz de lo que se firmó en ese acuerdo, no hubo una violación del tratado. Entonces, lo que prevé el mismo tratado es que si hay alguna, alguna eh, alguna oposición frente a lo que se está haciendo, eh, debe ser tramitada dentro de los mecanismos de diferencias que están ahí acordados. En Colombia, a pesar de lo que pasó con estos aranceles que se pusieron del 10%, no ha hecho ese tipo de movimientos ni de quejas en las instancias que hay de solución de diferencias. Entonces el acuerdo sigue adelante y esos aranceles del 10%, aunque parezca raro, no están violando el tratado. Ya vimos en espacios como la entrevista que tuvo el presidente Petro con el periodista Daniel Coronel que por la vía de los dos presidentes todavía no hay salida, pero por el lado diplomático sí están buscando los canales para conversar y resolver. Desde el punto de vista de las empresas, del comercio, ¿qué se está haciendo ahí diplomáticamente hablando? Los que venden productos que envían a Estados Unidos y al revés,
los que tienen productos en Estados Unidos que envían a Colombia seguirán haciendo su actividad dentro de las condiciones que les pongan las normas, los aranceles, lo que se está dando. El punto es si se llegan a determinar esos aranceles con los que el gobierno de Estados Unidos dijo que pensaba ponerle a Colombia este domingo en diferentes publicaciones, si ese comercio sigue siendo viable para ciertos productos, dependiendo de qué medidas y de la magnitud de las medidas y de la manera como se tomen esas decisiones, ya cada productor y cada exportador verá si su producto sigue siendo un producto viable para llevar a los Estados Unidos, si su producto puede ser vendido allá en términos competitivos, o si definitivamente no puede hacerlo, y entonces vendría el efecto que se busca con ese tipo de medidas, que es un efecto económico que golpea a los negocios y que puede golpear el empleo. ¿Qué podría pasar en este eventual escenario de más aranceles o incluso de una suspensión del TLC? ¿Es creíble este escenario? Le preguntamos al economista de la Universidad Nacional, Óscar Loaiza Pava, quien es además docente en la Universidad Piloto, consultor privado en temas para empresas sobre base tecnológica, relacionado con tecnología para proyectos del agro, y actualmente es asesor financiero de proyectos de desarrollo agropecuario, por lo cual su opinión es fundamental en estos temas. Profesor Loaiza, cuéntenos, aunque en este momento parece no estar derogado ni suspendido, ¿qué pasaría si se llegara a suspender el TLC con Estados Unidos en términos de comercio exterior? El TLC con Estados Unidos no se puede suspender de manera unilateral. Eso requiere un procedimiento y en cualquier caso no es algo que se pueda hacer de inmediato. Pero lo que sí puede suceder es lo que está pasando en esta coyuntura, y es que una de las partes le impone, más allá del tratado e incumpliendo el tratado mismo, aranceles a la otra parte, que es lo que viene haciendo Estados Unidos con Colombia. En ese caso, es una suspensión de hecho, ¿verdad? Y eso es el efecto que podrían tener unos aranceles como las que ya tiene el país del 10% o los posibles que anunció el presidente Trump el pasado fin de semana. En un escenario así, ¿quién pierde más? ¿Estados Unidos o Colombia si se suspendiera el TLC? Como cualquier negocio que no tiene diversificado su portafolio de clientes, el que más perdería si se llega a suspender un tratado de libre comercio o si se suspende de facto con la imposición de aranceles, pues viene siendo Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene todos los huevitos en la misma canasta, es decir, pues su abanico de países hacia donde exporta pues es muy limitado, y pues su principal socio es Estados Unidos. Cuando usted tiene un negocio y ese negocio depende de un solo cliente, pues usted está expuesto al estado de ánimo de ese cliente. Entonces, yo creo que esta es una gran lección. Dentro de muchas cosas que pueden salir mal, también hay unas cosas de las que vale la pena aprender. Y una de las lecciones que debería aprender el país es a diversificar en términos de sus opciones exportadoras. Hay más mercados aparte del norteamericano y de esa forma usted no está tan expuesto como está en este momento al devenir de un presidente que pasa por encima de un tratado de libre comercio con Colombia, y que a nivel de sus relaciones con los demás países pasa por encima de cualquier dictamen que tenga la Organización Mundial del Comercio. Entonces yo creo que es un buen momento para repensar nuestras exportaciones y para revisar quiénes son nuestros socios y quiénes son socios leales, porque
Pues realmente antes de todo este problema con Gustavo Petro, nosotros ya éramos fruto de las sanciones económicas vía arancelaria que estaba imponiendo Donald Trump, sin que hubiera ninguna disputa política. Eso significa que estamos expuestos a la voluntad o al albedrío de un socio comercial que en cualquier momento cambia de parecer. Y eso no sucede cuando usted tiene bien diversificada su canasta exportadora, cuando usted no depende de un solo país en el comercio internacional. Hablemos entonces de los aranceles. ¿Qué podría pasar con una política de más altos aranceles de Estados Unidos? ¿O a qué nos exponemos, mejor dicho? Pues la verdad es que depende del tipo de producto. Hay unos productos en donde a partir del TLC gozamos de una ventaja sobre otros países en el mercado norteamericano. Es decir, unos productos se pueden ver más perjudicados que otros. En general, el consumidor norteamericano va a encontrar unos productos más caros y si encuentra sustitutos en su propio mercado, dentro de toda esa gama de países que le venden a Estados Unidos, pues se va a pasar al producto que venga del exterior y que le resulte mucho más barato. Si es que hay un sustituto para los bienes que no son tan fáciles de sustituir, ya es otra cosa. Hay unos productos que nosotros vendemos a Estados Unidos que tienen un mercado o que pueden representar un mercado amplio en otros países. Y ahí va la idea de busquemos a qué otros países les podemos vender estos productos que no sean necesariamente Estados Unidos y con eso no nos exponemos tanto. Sin embargo, hay otros donde no es tan fácil. Por ejemplo, en términos del aguacate, el consumo per cápita de aguacate en Norteamérica es muy alto con respecto a lo que puede ser en Asia o en Europa. ¿Eso qué significa? Que nos tocaría hacer un esfuerzo de venderle a más consumidores en Europa para poder compensar los aguacates que se venden actualmente en Estados Unidos. Es un esfuerzo comercial, pero de nuevo, vale la pena darlo para no quedar expuestos ante estas coyunturas eh, que pueden resultar tan negativas para los exportadores colombianos. No poner todos los huevitos en la misma canasta. Ahora bien, el que paga los aranceles no es el productor colombiano. Él sufre las consecuencias, pero no los paga. ¿Quién paga el arancel en Estados Unidos? Todos estos aranceles que le está poniendo Trump al resto de países, ¿quién los paga? El ciudadano norteamericano. O sea, el ciudadano norteamericano es el que está viendo cómo va al supermercado y encuentra ahora caro todo, todo, debido a estas políticas arancelarias. Es decir, es como si le hubieran impuesto una tributaria al ciudadano norteamericano sin que se diera cuenta. Ahora todo su consumo está mucho más caro, ¿verdad? Porque un arancel, pues básicamente es un impuesto. Entonces, claro, si encuentra un sustituto, él se cambia a otro producto que encuentre más barato. Si no lo encuentra, pues lo que él va a sentir es que de repente su consumo es mucho más alto. Eso tiene unos efectos inflacionarios muy fuertes a los que está induciendo Trump en la economía norteamericana. Y pues más allá de esto que está pasando con Colombia, que es muy particular, pues esa política arancelaria, pues lo que está llevando es una destrucción de la capacidad adquisitiva de la clase media norteamericana. O sea, Trump está jugando unas cartas que son bastante peligrosas para su economía en una coyuntura donde la misma Fed ya está viendo que la posibilidad de que la economía entre en una recesión producto de estas políticas improvisadas o, como diríamos, como de estados de ánimo de Donald Trump, pues están llevando a la economía norteamericana a una posición bastante difícil. Pues los altos aranceles finalmente pues perjudican al país que exporta y que manda el bien hacia Estados Unidos si no hay, si encuentra el consumidor norteamericano un sustituto. De lo contrario, lo que va a haber el consumidor es inflación. El gobierno Petro ha buscado un mercado a través de la ruta de la seda con los chinos y de otros mercados también. ¿Es por ahí la salida? Pues la salida siempre es diversificar a través de la ruta de la seda, negociando con los chinos, con ese segundo bloque económico global que se está formando, que son los BRICS, ¿cierto? Vale la pena empezar a diversificar no solamente nuestro portafolio de exportaciones, sino también nuestro portafolio de deuda. O sea, no es bueno depender tanto de un solo proveedor de crédito ni de un solo comprador. Eso en términos de los negocios
es el día a día de los negocios. Entonces es bueno entender que hay que buscar diversificación para no estar tan expuestos en los mercados globales a un solo socio que además demuestra que es un socio temperamental. Es un socio que un día te puede salir con algo y otro día te puede salir con otra cosa. Entonces, aquí no solamente es Gustavo Petro manejando la política exterior colombiana con el estado de ánimo, sino que del otro lado se encuentra otro igual que le sigue la corriente y los empresarios quedan en la mitad, expuestos. ¿Cómo se dejan de exponer? Pues diversificando su portafolio exportador, ¿cierto? Eh, digamos, vendemos mercancías que pueden ser aceptadas a nivel global, muchas de ellas, ¿cierto? El café, el carbón, el petróleo, pero mientras le sigamos vendiendo a un solo país, pues no necesitamos acabar el TLC para buscar nuevos mercados. Eso es lo que tenemos que ver en todo esto, una oportunidad para buscar nuevos mercados, para no estar expuestos en el comercio internacional. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.